Muy buenas noches, estimados hermanos. Eh, Gracias a todos los que se están conectando, se están uniendo. En esta oportunidad tengo un invitado muy especial con el cual vamos a estar charlando del tema que ya había enunciado, que es el tema de ¿cuál es la Biblia inspirada? ¿No? Esa es una gran pregunta. Entonces, quiero darle la bienvenida a mi hermano Jorge Carrillo de la página Cultura Teológica. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Diego? Contento de poder compartir otro conversatorio con vos. En alguna oportunidad tuvimos uno Ujú. donde hablamos un poco de filosofía, ¿no? Y teología, con los apologistas griegos, recuerdo, ¿no? Y bueno, Ujú. ahí forjamos esta comunicación y esta amistad, así que un gusto para mí compartir con vos. Sí, lo recuerdo, ¿no? Fue el año pasado, creo. A inicios del año pasado, me parece, o inicio del año No, pasado, puede ser. el anteaño pasado fue, creo. El Ujú. anteaño pasado. Pues bien, Jorge, el día de hoy vamos a hablar sobre la Biblia inspirada. Primero creo que sería adecuado definir, ¿no? ¿A qué nos referimos con inspiración? Algunos tienen quizá esta idea de que inspiración es como cuando un hombre se inspira, ¿no? En la chica que le gusta para escribir un poema, pero cuando hablamos de la inspiración de la Biblia, ¿a qué nos referimos exactamente? Sí, bueno, el concepto de inspiración siempre tiene una tendencia a considerarse como algo divino, porque vos decís, por ejemplo, a la chica le baja algo, ¿no? Eso que le baja generalmente es como que no se conoce la fuente, tiene algo de místico, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de inspiración, haciendo referencia a la Biblia, estamos hablando de un término, que el término técnico me parece que es teumnostus, que significa soplado por Dios, y que quiere decir que cada autor, cada geógrafo, escritor de la Biblia, fue soplado por el Espíritu lo que tenía que decir, pero, pero no mecánicamente, sino respetando la idiosincrasia de cada uno de esos autores. Por eso que podemos encontrar, por ejemplo, en la Biblia distintos estilos. El estilo de Juan es notorio, el estilo de Pablo es uno distinto, ¿no? Entonces ahí nos vemos que no es una inspiración mecánica, ¿no? Sino una inspiración que respeta al hombre. Entonces la inspiración sería un conjunto entre el aspecto divino, la guía del Espíritu Santo y el aspecto humano, que refleja la propia estilística del hombre. Ujú. Entonces, no creemos en un mero dictado, ¿no? Como algunos han sugerido, la teoría del dictado. Ni tampoco que es los hombres escribiendo lo que ellos quisieron, ¿no? Solamente por un capricho humano. Ahora, Exacto. ya para adentrarnos al tema en sí, ¿cuál dirías tú que es, y si existe, ¿no? En la actualidad, una Biblia que sea la Biblia inspirada por Dios? Y aquí probablemente nos metamos en un tema un poco más controversial, pero ¿cuál dirías tú entonces que es la Biblia inspirada por Dios? ¿Existe en la actualidad? Bueno, yo respondería eso tajantemente que no. Inclusive a esa posible conjetura se le puede ya hacer una crítica mordaz desde el comienzo, porque si nos atenemos, por ejemplo, al proverbio ese italiano que decía traduttore, traditore, traducción, traición, cuando hablamos de una versión inspirada ya partimos de un error, ¿no? Porque todas las versiones tienen un componente lingüístico y filológico que se pierde en la traducción. Entonces, ya hablar de una traducción inspirada sería un equívoco en ese aspecto. Pero sí es cierto que por una cuestión psicológica, una cuestión sentimental, mucha gente se apega a una versión de la Biblia y encuentra algunos defensores de esa versión que hacen que esa versión tenga una cuestión así mística como si fuera inspirada, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que la Biblia inspirada, podríamos decir que fue la de los autógrafos, los escritos originales, ¿no? Obviamente eh, lo que escribieron Pablo, lo que escribió Juan, ¿no? Y los autores del Antiguo Testamento, Moisés, los profetas. Sin embargo, en la actualidad tenemos distintas versiones. ¿Cuál dirías tú que sería la mejor versión o las mejores versiones, ¿no? O las versiones que se acercan más a esos escritos originales, de las que tenemos disponibles por lo menos
en español, ¿no? Bien. Bueno, no es una pregunta fácil. Uno puede acercarse y dar alguna opinión, que no deja de ser una opinión, porque esto es materia de generalmente expertos en los idiomas bíblicos, pero uno se podría aproximar a decir que bueno, que hay versiones de la Biblia que son muy útiles y tendríamos que primero definir algunos conceptos para poder entrar, que sería hablar de lo que comúnmente se suele denominar traducción literal y traducción literaria, o en términos así quizá más comunes, traducción de equivalencia formal y traducción de equivalencia dinámica. Cuando hablamos de una Biblia de traducción de equivalencia formal, estamos hablando de una versión de la Biblia que busca desde la lengua fuente, en este caso supongamos el griego, desde la lengua fuente a la lengua de llegada. Ese tipo de traducción intenta respetar a rajatabla, digamos, el significado literal de cada palabra, la sintaxis de la lengua original, inclusive a veces la fonología de la lengua original. Intenta hacer servir a la letra en ese aspecto, ¿no? De ese tipo de Biblias de equivalencia formal que buscan la literalidad desde la lengua fuente a la lengua de llegada, bueno, tenemos muchas que son muy útiles. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, la misma Reina Valera. Hay una versión de la Biblia que a mí me gusta mucho, que es católica, que es la versión de Cantera Iglesias. Es una versión muy interesante. La Biblia textual cuarta edición también podría ser tomada en cuenta. Y luego tenemos el otro concepto que es la traducción de equivalencia dinámica, que esta traducción no pondría no pondría el foco en la literalidad del vocablo y la sintaxis del original, sino el sentido, ¿no? No sería servil a eso, sino buscaría el sentido. Y ahí tenemos Biblias como la NBI, la Biblia de lenguaje sencillo, que buscan la claridad en el vocabulario y en las expresiones para que la gente pueda entender mejor o más claramente los conceptos bíblicos. Esa sería a grandes rasgos. La Biblia textual habla de una traducción también que le llama contextual, donde esta Biblia tiene la pretensión, la Biblia textual, de tomar en cuenta. Ellos dicen que en realidad lo que buscan hacer con su traducción es respetar lo rudo del lenguaje, respetar, digamos, las construcciones muchas veces no tan estilizadas de los manuscritos, y de esa manera construirían o buscarían una especie de versión perfecta que estaría reflejada en esta Biblia, que es la Biblia textual, que se le puede hacer una crítica a eso, después podemos ver, pero esa sería como otra punta del tema de las traducciones con respecto a la Biblia textual. Sí, y justo mencionabas un tema interesante que es el tema de los manuscritos, ¿no? Sí. Hay gente que tiene el concepto de que solamente la Biblia Reina Valera es inspirada por Dios, o en el caso del inglés, ¿no? La King James, hay un grupo, creo que es los King James Only, puede ser, que dicen de que es la Biblia correcta porque de alguna manera se basa en el Textus Receptus, el famoso Textus Receptus, ¿no? En base a lo que había trabajado Erasmo de Rotterdam, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería el mejor manuscrito? ¿Qué tiene de especial el Textus Receptus comparado con otros? ¿Y por qué sería peor o mejor que otros? Digamos, otras bases textuales, ¿no? Claro, bien. Como vos decías, hacía referencia, el Textus Receptus responde a un texto griego que construye Erasmo. En principio acá hay toda una historia detrás de esto. Erasmo lo que intenta hacer en realidad, y que muchos desconocen esto, en primer lugar no se llama Nuevo Testamento en griego lo que hace Erasmo, sino Novum Instrumentum. ¿Por qué? Porque lo que intenta hacer Erasmo es hacer una versión mejorada de la Vulgata. Entonces lo que hace Erasmo es recolectar alrededor de 7 manuscritos e intenta, lo pone en paralelo a la versión de la Vulgata e intenta hacer una traducción perfeccionada del latín. Porque Erasmo, como era un humanista y en el Renacimiento hay como una vuelta a las lenguas clásicas, lo que intenta hacer Erasmo es romper con el latín antiguo, con el latín eclesial,
y hacer una versión con el latín clásico, digamos. Entonces, muchas veces algunos se preguntan por qué Erasmo utilizó 7 manuscritos y porque Erasmo no tenía en principio la intención de hacer una edición crítica del Nuevo Testamento. Él quería corregir la Vulgata, ¿sí? Entonces, él utiliza estos manuscritos y saca su nuevo instrumento y ese instrumento, ese Nuevo Testamento va a tener algunas revisiones que el mismo Erasmo le hace hasta 1527. Y ese texto ese texto griego es el texto que se denomina, como vos decís, texto recibido, texto receptus, que se usa de base para todas las Biblias que se empiezan a imprimir en esa época y que, bueno, hasta el siglo XIX va a ser el texto madre de todo, ¿no? Bueno, ese texto luego fue abandonado por la crítica textual, ¿no? Por el texto crítico que implementa los nuevos avances en la crítica textual. Pero en principio hay que decir que, bueno, el texto Receptus también fue revisado por otros especialistas y hasta llegar a la versión Reina Valera recibió muchas revisiones, ¿no? Pero sí, tiene de base ese texto de Erasmo, ¿no? Sí, y mencionabas el aspecto del texto crítico. Creo que también habría que subrayar los descubrimientos de nuevos manuscritos, que incluso eran más antiguos que los que tuvo a su disposición Erasmo, ¿no? Entonces, ahora el trabajo de la crítica textual, que creo que no debiera confundirse con algunos que hacen una interpretación crítica de la Biblia, ¿no? La crítica textual tiene por intención, digamos, determinar, comparando los distintos manuscritos, cuál sería la versión más fidedigna, ¿no? Teniendo en cuenta las diferencias que hay, no solamente el criterio de antigüedad, sino también de la localización del manuscrito, y bueno, algunas otras salvedades, ¿no? Como el aspecto de la ortodoxia. Ahora, hablábamos hace unos instantes, ¿no? del texto Receptus y el texto crítico, pero no llegaste a comentarme, y sería bueno, o sea, ¿cuál de los dos sería mejor? Porque están aquellas traducciones que toman principalmente como base el texto Receptus, y están las nuevas traducciones como la Biblia textual que mencionaste, que se basan en el Novum Testamentum Graece, creo que es por ahí, de Nestle Aland, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mejor o cuál deberíamos tomar en cuenta y por qué? Porque recordemos que hay algunas diferencias si lo vemos en nuestras Biblias en castellano. La Biblia textual, por ejemplo, no incluye el final Marcos 16 de 9 al 20, o el clásico pasaje 1 Juan, donde se habla de la Trinidad. Y vemos que en otras versiones, como la Reina Valera, sí están, ¿no? O la Biblia de las Américas también. ¿Qué podríamos decir a ese respecto? Bueno, bien, volviendo a Erasmo, Erasmo, de esos 7 manuscritos, hay que decir que todos representan, vos mencionaste anteriormente algo muy importante, que es dónde fue copiado el manuscrito, ¿no? Bueno, de esos 7 manuscritos que utiliza Erasmo, 6 son de la familia que se denomina manuscritos bizantinos, ¿sí? Que está valorado por la crítica textual como una familia de manuscritos corruptos, por así decirlo, aunque corrupto acá no tiene el sentido moral que le daríamos nosotros, sino corrupto en el sentido de que el texto bizantino buscaría, por ejemplo, hacer un texto uniforme y estilizar el texto, y eso de alguna manera violentaría quizá lo que, por ejemplo, la Biblia textual intenta hacer, que es mantener la parte ruda del lenguaje tal cual se supone que se extrajo de los originales, ¿no? Porque tampoco tenemos los originales, eso también hay que decirlo, ¿no? Así que estamos igual un poquito en el campo de la conjetura en muchos de estos aspectos. Pero bueno, para contestar directamente tu pregunta, aparte de que responden a esa familia, a esos manuscritos de Erasmo, también son manuscritos tardíos, ¿sí? Son manuscritos del siglo XII al siglo XV. Solamente hay uno solo de esos manuscritos que no responde a los bizantinos, a la traducción bizantina, y claro, al ser tardíos y minúsculos son aquellos manuscritos que tienen ya todos los signos ortográficos y la separación en letras, que los manuscritos más antiguos, que serían los unciales, que están escritos en mayúscula y no tienen separación de letra ni ortografía.
Bueno, esos manuscritos minúsculos serían más tardíos. Entonces, si comparamos la recensión creada por Erasmo, que es una recensión, es tomar ese cúmulo de manuscritos y elaborar un texto propio. Si comparamos esa recensión con la que se logra obtener con los nuevos descubrimientos, que son manuscritos del siglo IV, como el Códice Vaticano, Sinaítico, el Códice de Besa, el Palincesto también, y papiros también que se fueron recolectando, claro, con todo ese cúmulo de manuscritos, que son más antiguos que los que utilizó Erasmo, se hizo otra recensión. A esa recensión se le denomina el texto crítico, el texto neutral. Y para terminar de contestar a tu pregunta, haciendo un resumen, ¿no?, de esto, las nuevas traducciones de la Biblia estarían utilizando el texto crítico para hacer su traducción. Y no estarían utilizando el texto Receptus, que es la otra recensión, la de Erasmo, ¿no es cierto? Entonces, claro, esto pone en evidencia que hay mucha gente que de repente se encuentra, por ejemplo, con la Reina Valera, y hay versículos o expresiones que están omitidas. Entonces las personas dicen, uy, atentan contra la divinidad de Cristo, o succionaron un pasaje de la Biblia, eso sería un sacrilegio, que está en la Reina Valera, por ejemplo. Y bueno, no es tan así, simplemente que al no estar reflejado en el texto crítico, que es esa última recensión, no va a aparecer, digamos, en las nuevas versiones de la Biblia. Y ahí se genera ese debate, ¿no?, de tratar de poner de fondo una conspiración contra las Sagradas Escrituras, porque parecería que el nuevo texto crítico intentaría suprimir un montón de expresiones que están en la recensión de Erasmo. Pero a eso habría que contestar que en realidad no es que intentan suprimir, sino que el texto de Erasmo intenta añadir, que sería otro defecto, ¿no? Entonces ahí se da todo ese debate, y yo personalmente considero que tenemos que ceñirnos a los avances de la crítica textual, porque se avanza cada vez más, y eso yo lo veo como una provisión de parte de Dios para tener cada vez un texto mejorado. Sí, y la evidencia histórica parecería apuntar a ello, ¿no? Por ejemplo, estuve estudiando un poco el caso de 1 Juan 5:7 con el agregado, creo que le llaman la coma juanina, puede ser, que Sí, habla acerca sí, de la sí, sí. Trinidad. Y se decía, ¿no? ¿Cómo es posible que en la época de las controversias en cuanto a la divinidad de Jesús, en las controversias trinitarias, no se utilice, teniendo ese texto, no se hubiera utilizado por de repente los defensores, ¿no?, los padres capadocios, o incluso antes por Atanasio, ¿no? No aparece. Entonces no tendría mucho sentido de que, digamos, hubiera estado en los textos originales. Ahora, eso no significa, creo que esto es importante señalar para los hermanos que, al igual que nosotros, creemos en la doctrina bíblica de la Trinidad. Eso no significa de que porque ese versículo sea un versículo espurio, no haya estado en los textos más antiguos, significa que la doctrina es inventada, ¿no? Porque creo que existen otros pasajes que apuntan en ese sentido y claramente demuestran la doctrina bíblica de la Trinidad. Sin embargo, hay algunos casos un poco más, digamos, un poco más especiales, ¿no? Por ejemplo, el caso de Juan 8. No sé si está familiarizado con lo que pasó con la mujer que fue encontrada en una situación, ¿no?, de adulterio, y quisieron apedrearla. Ese texto no aparece en la Biblia textual. Y digamos que es un relato del cual se han elaborado tantas prédicas, ¿no?, que el aspecto homilético ha sido muy empleado, digamos. Entonces, alguien se quiere de repente predicar sobre eso y no lo encuentra en su Biblia textual. De todo el relato, ¿no? Todo el relato, por ejemplo, de esa mujer que es encontrada en adulterio. Entonces, ya desde el punto de vista pragmático, y sé que quizás esto es un poco más complicado, ¿qué sugerencia podríamos dar? ¿Qué debiéramos decir a ese respecto, ¿no? De pasajes enteros que son tan conocidos, tan citados, pero de alguna manera, dado que no están en los manuscritos más antiguos, no tienen mucha evidencia, sabemos de que no formaban parte de los autógrafos. ¿Qué podríamos decir?
Claro, al menos uno debería ser prudente en no centrarse demasiado en esos pasajes, sobre todo quizá para elaborar alguna teología, ¿no? Ujú, Y hay algunos que, de esas variantes que vos decís, de esos problemas textuales, hay algunos que tienen un cierto apoyo de la crítica textual y otros que directamente, por ejemplo, el caso de la coma joánica es casi un 99% de que ese pasaje es espurio, como vos bien lo explicaste muy bien. Eh, pero en el caso de la perícopa, por ejemplo, la mujer adúltera, parece que ese fragmento, de todas maneras, por más que no, quizá no pertenezca al Evangelio de Juan, se ha encontrado en otros manuscritos, por ejemplo, al final de Lucas, o se ha encontrado como por separado entre los manuscritos. Entonces, esa perícopa parece que tiene cierta pretensión de historicidad, pero bueno, está ahí en discusión, ¿no? Pero no está, digamos, tan fuera del comité como el caso de Primera Juan que vos mencionás. Lo mismo pasa con el final de Marcos, ¿no? Hay un gran número de estudiosos que apoyan al final de Marcos 16:8 y otros que dicen que no, que parte de ese final sí podría estar, entonces hay mucha discusión en eso. La Biblia textual en ese aspecto a mí personalmente no me gusta mucho la Biblia textual porque es como que es muy tajante en algunas cosas y yo no lo sacaría al pasaje y en todo caso haría una nota al pie de página diciendo que, bueno, el pasaje está cuestionado, ¿no? Está cuestionado. La Biblia ujú, textual a mí no me gusta mucho porque es una versión un poco tendenciosa. Por ejemplo, si vos te fijás el prólogo de Lucas, dice, la Biblia textual dice, cuando Lucas dice que él buscó la tradición oral a los que fueron ministros de la palabra, ¿no? Dice así en la mayoría de las versiones. Y la Biblia textual dice el ministro del Logos. Entonces, translitera la palabra logos y le da como un sentido teológico a eso. Y en realidad a mí me parece que Lucas no quiere hablar de logos porque logos, además logos es un término típicamente joánico, ¿no? Entonces como que ujú, ahí me parece un poco exagerada la versión. Y también, por ejemplo, en Eclesiastés, cuando aparece, dice, utiliza esta traducción, dice, los universos que fueron antes de nosotros. De una palabra hebrea que es olam, que quiere decir los siglos, también se puede traducir así, creo. ujú. Pues Lo el eterno. hebreo, claro. Ujú, Y bueno, ¿por qué? Porque los traductores de la Biblia textual tienen cierta inclinación hacia el mundo preadámico, ¿no es cierto? Hacia esa teoría del mundo preadámico. De hecho, en los primeros capítulos de Génesis los títulos ya son orientadores hacia ese tema. Entonces veo una cierta tendencia en la versión que ya no me gusta mucho. Y también no me gusta mucho que suprima todos los pasajes, pero explica también, ¿no? Explica, digamos, porque está en manuscritos inferiores, te ponen una M y una flechita para abajo, indicándote que no están, ¿no? Esos. ujú. Me parece, hermano Jorge, que eso ocurre en la cuarta edición, En la porque cuarta incluso, edición. ajá, porque en la cuarta también se criticaba el hecho de que en vez de lumbreras, ¿no? En el relato de Génesis 1, se dijera las malditas, ¿no? Porque parece que la palabra hebrea admitía esa traducción, pero en la tercera edición me parece que no hay esas exageraciones, ¿no? Eso es lo que he podido ver. Voy a ir mostrando, sí, dígame hermano. No, quería terminar de decirte algo de esta versión, que de hecho también esta versión tiene la pretensión de sacar los eufemismos de la Biblia, ¿viste? Ujú, Entonces, como tiene esa obsesión por conservar la rudeza del lenguaje, en Génesis capítulo 6, versículo 1 dice que cuando los hijos de los hombres vieron que las hijas de los hombres estaban buenas, dice, traduce así, ¿no? Como ujú, queriendo quitar todo tipo de eufemismo. Y bueno, eso puede ser discutible, ¿no? ujú. Voy a mostrar algunos comentarios. Bueno, Primero, mi novia, Dilu, nos saluda. bueno, un Eh, saludo a Te Dilu. presento a mi novia. Dilu, te presento al hermano Jorge. Eh, el hermano Elías Josué Castro nos saluda. Saludos, hermanos. Hermano, Dios te bendiga. Y el tema que estamos tocando de repente podría hacer pensar a alguno de los hermanos que quizás recién se están aproximando al estudio de la palabra a dudar acerca de ella. Pero nosotros
creemos, bueno, en general se ha creído, se ha aceptado, la doctrina de la preservación de las escrituras. Ahora, creo que hay extremos que hay que evitar, pero en ese sentido, diría que nosotros podríamos confiar en los textos que tenemos en la actualidad como un reflejo de lo que realmente escribieron los apóstoles, los escritores del Antiguo Testamento. Sería bueno, creo yo, que nos comentes y reforcemos un poco ese punto, ¿no? Para aquellos que podrían tener algunas dudas. Sí, 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 esto se genera porque, claro, un hermano, me acuerdo que en una ocasión estaba dando una conferencia en una iglesia sobre estos temas y cuando terminó la conferencia un hermano como que se enojó y me dijo, al final usted lo que hace es venir a meternos la duda para dudar de la palabra de Dios, ¿no? Me dice. En cierto sentido tenía razón en algún punto desde la perspectiva de él, ¿no? Porque si esto se toma en el sentido de si no se trata de explicar con prudencia y de demostrar a lo que uno quiere llegar, y puede parecer eso, es entendible que la persona piense eso, después se matiza, ¿no? Pero lo que hay que decir es que por más que se encuentren estas problemáticas dentro de lo que es la crítica textual, de variantes, hay que decir que la palabra variante no significa error, también eso es algo que hay que aclarar, ¿no? Son variantes. Inclusive hay más variantes que palabras en el Nuevo Testamento, en griego, ¿no? Hay más variantes que palabras en el Nuevo Testamento en griego, o sea, las variantes son muchas, pero aún así, aunque sean muchas, no pone, digamos, en crisis ninguna doctrina fundamental de la Biblia. Como vos decías hoy, el tema de la Trinidad, no hace falta tener ese versículo para concluir la Trinidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que verlo como las ciencias bíblicas aportando riqueza y diversidad en lo que son los textos para que nosotros luego podamos decidir. Porque, por ejemplo, si uno tiene un Nuevo Testamento en griego y uno hace una exégesis de un pasaje bíblico, el Nuevo Testamento en griego, por lo general, si hay una variante abajo, la nota al pie de página te muestra todas las variantes y las posibilidades. De repente uno podría elegir una que le interese, digamos. Entonces uno tiene que ver esto como para enriquecer el texto y la exégesis. Lo que pasa que detrás de esto, y alguna vez creo que lo hemos hablado, hay también de fondo una crítica que viene desde las ciencias bíblicas, que es la crítica racionalista, ¿no? Que utiliza estas cuestiones para hablar mal de la Biblia o para minusvalorar a la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando uno tiene que tener cierta prudencia y madurez para poder responder a estos temas. Yo creo que nosotros podemos utilizar todos estos métodos histórico-críticos y utilizarlos a nuestro favor y apreciar la diversidad que hay en los textos que tenemos. Sí, coincido con usted, hermano. Carlos G. Medelcu nos manda saludos desde México. Un saludo, hermano. Un saludo. Saludos, hermano Carlos. Dios los bendiga. Entonces, digamos, ¿cuál sería tu palabra para aquellas personas que están en esta encrucijada? O sea, ¿cómo lo podríamos animar o en qué sentido podríamos animarlos a profundizar o estudiar más? ¿Qué medidas de cuidado se deben de tomar? Porque alguno podría terminar, como tú bien dijiste, en el ala liberal, negando doctrinas esenciales del cristianismo histórico. Entonces, ¿qué cuidado se debe tener de repente, ¿no? Bueno, aparte de la humildad con la cual hay que acercarse a esos temas. ¿Qué dirías tú? ¿Qué consejo daría una persona que se quiere adentrar en esta tarea de poder evaluar las diversas traducciones que hay? O incluso si quiere aprender griego y quiere ir directo al griego en el Nuevo Testamento o al hebreo en el Antiguo Testamento. Bueno, fundamentalmente que todo cristiano creo que debe orientarse hacia la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces debe encontrar, debe buscar en todo tiempo los orígenes de su fe y buscar eso que muchas veces las iglesias por ahí no se habla porque la iglesia por ahí está interesado en otras cosas, pero que uno sí tiene inquietudes existenciales e inquietudes científicas, por así decirlo, con respecto al texto, ¿no? Que uno entienda que la salvación de Cristo y la vida cristiana no van a depender de una variante textual, digamos. Si
si por ejemplo llegaríamos al exceso, que no va a ocurrir, de que se tenga que eliminar muchas hojas de la Biblia, la salvación va a seguir estando presente y la Biblia va a estar lo suficiente para vivir una conducta cristiana y una vida cristiana como Dios quiere. Entonces, nuestra vida cristiana no tiene que depender de las ciencias bíblicas. Si nuestra vida cristiana depende de las ciencias bíblicas, entonces evidentemente hay una vida espiritual, una razón que no está fundamentada en la fe cristiana. O sea, en alguna oportunidad he hablado sobre este tema de la apologética. La apologética es una herramienta que nos ayuda a nosotros a descubrir nuestras propias verdades y poder entenderlas y explicarlas, pero no tiene que convertirse en un fin en sí mismo, ¿no? No me acuerdo a qué iba con la apologética, se me fue ahora, pero bueno, volviendo otra vez, encauzando este tema de que esto no debe ser un impedimento para nuestra fe. Al contrario, debe ser para enriquecer nuestra fe. Así que no le tengan miedo a estas cosas y tampoco su fe dependa de estas cosas, ¿no? Porque si no, sí, vamos a estar en problemas. Sí, lo que ha dicho es muy importante, ¿no? Nuestra fe no está en los descubrimientos de las ciencias bíblicas, sino en lo que, bueno, la Biblia tal cual enseña, y en todas las versiones vamos a encontrar esta poderosa verdad del Evangelio. Quería preguntarte, ¿y por dónde comenzar? ¿Por dónde empezar? Alguien de repente ve este video, le gusta el tema, le llama la atención, pero encuentra tantas... Yo a veces hablo, ¿no? Te comento, ¿no? En mis conversaciones y, sí. y me comentan y me dicen que quieren buscar un tema en Internet. Y a veces en Internet hay más desinformación que información. Hay videos de cosas, ¿no? Que no tienen realmente un sustento, una información, un estudio detrás. Entonces sería bueno recomendar algunas fuentes o, digamos, dar algunos pasos de por dónde puede comenzar alguien que quiere estudiar este tema, que quiere adentrarse en este tema. ¿Dónde sería mejor comenzar? ¿Dónde sería mejor empezar? Bueno, para empezar yo creería que las introducciones al Nuevo y al Antiguo Testamento suelen tratar estas temáticas. No la van a tratar quizá con una profundidad de un libro que se dedica específicamente a la crítica textual, pero sí la suelen tratar y bastante bien, digamos, bastante completos. Por ejemplo, la introducción al Nuevo Testamento de Carson Moon es muy buena. La introducción de Everett Harrison es muy buena. Hay una introducción al Nuevo Testamento también de edición Herder, de Católica, de Smith. No es ese, es, perdón. Sí, bueno, el nombre es Wickenhauser, que también es muy buena. En el Antiguo Testamento tenemos una edición crítica del Antiguo Testamento de Archer, que también es muy buena y se mete en estos temas de la crítica textual. Y después de eso uno puede ir ya a libros más específicos, de algunas editoriales, por ejemplo, fundamentalmente católicas, porque en el mundo evangélico hay como una escasez de estas cuestiones. Pero, por ejemplo, editoriales como Verbo Divino, Editorial Sígueme, Editorial Cristiandad, y Editorial Biblioteca de Autores Cristianos, BAC, sacan libros científicos de estas cuestiones muy interesantes y en español. Muchos, inclusive en internet, es como que denostan al lenguaje español y dicen, no, si no lees inglés o no lees alemán o francés no vas a saber nada. Bueno, el que dice eso en realidad desconoce que hay un montón de literatura en español muy buena y hecha por profesores de España, de la Universidad de Salamanca, de la Pontificia de Roma, por nombrarte uno, Julio Trebolle Barrera, por ejemplo, un gran estudioso de la Biblia, García Florentino Martínez, sobre Qumran. Hay una edición, por ejemplo, de los escritos de Qumran al español. O sea, hay muchísimo en español. Bueno, si tenés la posibilidad de leer fluidamente inglés, bueno, adentrate a otras introducciones en inglés que son muy famosas, pero bueno, en español ya tenés bastante. Sí, justo de los que mencionabas, el de Donald Carson y Douglas Moo, la introducción, sí, ¿no? Toca esos temas. Es bueno también en general para poder tener un panorama del Nuevo Testamento. El de Archer también lo tengo. Justo estoy
estoy estudiándolo porque, bueno, estoy estudiando actualmente en un seminario, entonces es parte de la bibliografía del curso. Y sí, ¿no? Tiene buenas referencias. También hay un libro, no sé si lo conoces, es El origen de la Biblia, en castellano, de Comfort y Serrano. Es un libro que también habla acerca de esto y dedica un capítulo a explicar estos detalles, ¿no? Acerca de los manuscritos, un poco la historia, de cómo se fueron elaborando unos y otros. Ahora, nosotros dentro de la teología, vamos a decirlo así, conservadora, o se enseña dentro de la teología conservadora algunas otras doctrinas con respecto a la palabra, no solamente su inspiración. Por ejemplo, se enseña acerca de la inerrancia o la infalibilidad. ¿Consideras tú que esto de lo cual hemos estado charlando, las variantes, actuaría en detrimento para aquellos hermanos que consideran, digamos, o tienen ese punto de vista? Sé que en la inerrancia hay diversos puntos de vista, ¿no? Hay unos que creen una inerrancia total, una inerrancia parcial, pero para no meternos en detalles que de repente no nos va a dar el tiempo, en general, ¿considera que quizás lo que hemos hablado podría actuar en detrimento de esas enseñanzas, o en contra de esas enseñanzas dentro del evangelicalismo, o bueno, dentro del ala conservadora de los evangélicos? Es una pregunta difícil esa. Mientras tanto, por ejemplo, quisiera mandar un saludo. Ahí está nuestro hermano Santiago Alarcón. Saludos, hermano Santiago. Bendiciones. Bueno. Es un tema delicado y muy emocional, ese tema de la inerrancia bíblica. Yo personalmente no soy un inerrantista, sí creo en la inspiración bíblica, pero eso de ser tan esquemático con el tema de la Biblia, no lo soy, pero no voy a entrar en eso porque, digamos, sería como materia de otro programa por ahí. Pero a mí me parece que el tema de la crítica textual no aportaría en el tema de la Biblia que hay errores, sino más que nada, como te decía al principio, el tema de las variantes, que en todo caso se omiten o en todo caso se agrega, pero no sería específicamente, no estaríamos hablando de errores. Ahora, por ejemplo, en el tema de la inerrancia sí hay algunos pasajes que tienen aparentes contradicciones o cuestiones que a veces también son parte del estudio que hace uno, y ahí podría entrar en juego eso, ¿no? Me parece que más la inerrancia bíblica sería un problema más para la alta crítica que para la crítica textual. No sé si me explico. La crítica textual correspondería a la baja crítica y la alta crítica respondería al análisis literario de los textos y los géneros literarios que hay dentro de la Biblia. Bueno, ahí sí entraría en juego cuestiones de la inerrancia bíblica, ¿no? Justo así lo mencionaste y es bueno hacer la aclaración, porque ahora debido a todo el problema que se ha generado, ¿no? El revuelo que se ha generado, cuando alguien escucha crítica, entonces a veces inmediatamente lo relacionamos con lo que tú mencionabas, ¿no? La alta crítica, el hecho de acercarse a la Biblia desde una perspectiva distinta a la que normalmente, ¿no? Históricamente los padres de la iglesia o los teólogos reformados se habían acercado. Entonces, ciertamente, ¿no? Son diferentes. La crítica textual más bien se preocupa en poder identificar o dar la mejor versión, ¿no? O sea, buscar cuál es el mejor manuscrito y dar razones acerca de ello. ¿Querías mencionar algo más? Sí, lo que sí te puedo decir, y te lo digo con toda franqueza, es que el abandono de la inerrancia bíblica sí que abre la puerta, digamos, para un viaje de fe que no sabes dónde va a terminar. Por eso yo creo que la inerrancia bíblica en cierto sentido busca salvaguardar la fe de muchos evangélicos que tienen a la Biblia y a su doctrina
y que ponen la fe o depositan su fe solamente en el texto, ¿sí? Es como que yo entiendo que a veces muchos evangélicos parece que creen que Dios es la Biblia. No sé si me explico lo que digo, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, pero Dios no es la Biblia, ¿no? Entonces, la inerrancia bíblica es una doctrina que intenta cuidar a la iglesia de la crítica liberal, ¿no? De la teología liberal, que de alguna manera había querido socavar todas las verdades bíblicas. Entonces yo recomiendo a los hermanos personalmente que no abandonen en lo posible la idea de la inerrancia bíblica, porque es el principio por ahí de un derrape en la fe, por así decirlo, ¿no? Eso va a depender de la maduración que cada cristiano tiene con su fe. Claro, me tiene un tema complicado, bueno, ¿no? Sí, además depende la definición que tengas de inerrancia, ¿no? Porque como digo, hay extremos y extremos. Hay gente para la cual prácticamente inerrancia termina significando nada, y hay gente, como tú mencionas, para la cual inerrancia significa básicamente... justo viene una pregunta. Bueno, justo ya estábamos por terminar, pero vamos a dar unos instantes. Primero que nada, saludar a mi amigo Daniel Borda, un ex compañero de la universidad, y él pregunta, ¿la inerrancia bíblica es una afirmación de fe? Yo creo, bueno, como tú dices, sería motivo de otra charla, porque realmente el día de hoy la charla era sobre si la Biblia es palabra de Dios, pero de repente una respuesta corta acerca de esto, ¿qué le podría decir a nuestro amigo? Pregunta, ¿la inerrancia bíblica es una afirmación de fe? Yo creo que es un dogma de fe, sí, es un dogma de fe que bueno, se puede defender. No es que la Biblia diga en algún versículo yo soy inerrante, pero se puede deducir del análisis de los textos, el que cree en la inerrancia, de decir que la Biblia es inerrante, ¿no? Y por lo general, cuando uno lee manuales sobre los inerrantistas, intentan siempre dar una explicación a aquellos pasajes que por ahí hay una aparente contradicción, como por ejemplo cuando Mateo dice Zacarías el hijo de Berequías, que aparentemente confunde el profeta con el que muere ahí en Segunda Crónicas. Entonces eso parece ser un error. Entonces, bueno, hay posibilidades de explicar ese error de diversas maneras. Por ejemplo, fue error de un copista. Recordá que vos al principio hablaste de que la Biblia es inspirada en los autógrafos, en los originales. Sí. No los tenemos. Entonces, hay manera de poder resolver eso de las aparentes contradicciones. Entonces, el inerrantista está justificado en admitir la inerrancia de la Biblia, tiene su fundamentación. No me acuerdo. Entonces, si era un dogma de fe. En cierto sentido es un dogma de fe. Sí, es un dogma de fe. Ajá, correcto. Bueno, desde mi perspectiva, esto no es un debate, ¿no? Pero desde mi perspectiva, yo en ese aspecto sí me adhiero, ¿no?, a la inerrancia, y creo que como muchas afirmaciones de fe, considero que es una afirmación de fe, puede ser probada, como tú lo decías, ¿no?, en base a la evidencia bíblica. Sería un tema interesante para charlarlo más adelante. Nuestro hermano Santiago dice de broma, ¿no?, hereje. Es una broma. Y mi amigo Daniel manda saludos. Saludos, Daniel. Dios te bendiga. Muy bien, entonces, para ir de repente un poco cerrando lo que hemos estado hablando, Santiago dice, queremos debate. Nuestro hermano Santiago. Para ir un poco cerrando lo que hemos estado charlando en estos instantes, ¿qué importancia tiene para la vida del creyente? ¿Qué importancia tiene para la vida de los cristianos este tema de la inspiración de la Biblia? Este tema de lo que hemos estado hablando desde un inicio, ¿no? La traducción, porque la importancia en la vida práctica de los cristianos. ¿Qué podríamos mencionar o reflexionar acerca de ello? Bueno, si nos remitimos al tema de las traducciones, como era el propósito del programa, vamos a decir que nuestra devoción, nuestra lectura bíblica se va a enriquecer muchísimo, siempre y cuando nosotros utilicemos muchas versiones. Uh-huh. El consejo sería no endiosar ninguna versión y tomar todas las que hay al alcance
y enriquecer. Alguien una vez dijo que si no tenés tiempo para estudiar un idioma bíblico, la manera de suplir eso de alguna manera sería leyendo varias versiones de la Biblia, ¿no? Entonces, creo que nosotros podemos enriquecernos, reenriquecer la doctrina, enriquecer nuestra fe con el estudio de muchas versiones de la Biblia, ¿no? Por ahí, si sos muy purista del lenguaje, te diría que estudies Biblias más de equivalencia formal, como explicamos al principio, porque Ujú. vas a estar interesado en el término, ¿no? En el vocablo, en la literalidad. Entonces te va a convenir una versión de esa. Ahora, si vos buscas el sentido y profundizar quizá teológicamente, la versión de equivalencia dinámica te va a ser más favorable. Déjame poner un ejemplo nada más, Diego. Ujú. Por ejemplo, vos encontrás en una versión de equivalencia formal la expresión sangre y carne. Si vos te fijás en el texto griego, está directamente, literalmente, casi transliterado eso, ¿no? Sart y Aima, que sería carne y sangre. Sin embargo, en una versión de traducción dinámica vos vas a encontrar hombre, porque si nos remitimos, por ejemplo, porque no te lo reveló sangre ni carne, lo que está diciendo ahí la Biblia es que no te lo reveló ningún mortal. Entonces vas a encontrar una versión de equivalencia dinámica que te va a decir, no te lo reveló ningún mortal. Si vos le das una Biblia de equivalencia formal a un chico hoy, a un adolescente que por ahí no es de leer mucho y ve el término sangre y carne, le puede resultar un poco raro eso, ¿no? Ujú. Eh, Sí, eh, eh, correcto. Yo creo que podría agregar un punto ahí el hecho de, si bien es cierto, no podemos, no todos estamos en las posibilidades o tienen, como tú decías, el deseo de profundizar en los idiomas originales, por lo menos sí conocer estos términos conocidos o llamados hebraísmos, ¿no? El hecho de carne y sangre, que es una manera natural de los judíos para referirse a las personas, ¿no? Entonces, poder por lo menos familiarizarnos un poco con estos hebraísmos o con algunas figuras del lenguaje que se utilizan mucho, ¿no? Eh, Así que bueno, animamos entonces a los hermanos a continuar estudiando, profundizando. Mi deseo a través de estas diversas charlas es animar a los hermanos a adoptar un punto de vista crítico, ¿no? Siempre analizar más, siempre estudiar más, pero no con el fin de llenarnos de conocimientos, sino con el fin de, como decías tú, Jorge, ¿no? O sea, que estas traducciones sirvan para enriquecernos, ¿no? Enriquecernos y en base a ello crecer en nuestras vidas de manera, ¿no? Tener un crecimiento espiritual. Nuestra fe obviamente está en el Señor, no está en una traducción específica que vamos a endiosar. Correcto. No sé si quisieras agregar algo más, Jorge. sí, decir que nuestra vida de estudio debe ir paralela a nuestra vida espiritual, ¿no? Uh-huh. No tiene que haber un desequilibrio en ese aspecto porque no nos va a hacer bien. Uh-huh. Es bueno lo crítico, pero estar siempre en lo crítico y abandonar lo espiritual no nos va a conducir a un buen camino. Eso tenemos que tenerlo claro. Uh-huh. Yo, por ejemplo, cuando antes de estudiar algo, si me levanto temprano, me hago un mate acá, siempre lo tengo, y me pongo a leer un salmo, me pongo a reflexionar un poco que la palabra me hable así directo. No me Uh-huh. pongo a hacer un análisis del texto, porque eso es como muy racionalista, ¿no? Ahora, si quiero preparar una exégesis, si quiero dar un sermón, me pongo a hacer eso, pero primero quiero tener un encuentro con Dios. Pongo música, qué sé yo, pongo música de fondo, me gusta mucho Marcos Vidal, yo soy un poco melancólico, así que ese tipo de cantante me gusta. Y con eso trato de orar y buscar a Dios, y bueno, eso tiene que estar. Si te falta eso, y vas por mal camino realmente. Uh-huh. Sí, cierto, ¿no? Ok, bueno, agradecer entonces a todos los hermanos que han estado por ahí comentando, escuchando, dando sus preguntas. Muchas gracias a los que han podido sintonizar. Gracias también, Jorge. Un gusto después de tiempo poder hablar contigo. Ha sido No, una charla gracias a muy, vos. muy enriquecedora. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por compartir con nosotros también. Entonces, nos despedimos, hermanos. Cuídense, Dios los bendiga. Y ya será hasta una próxima oportunidad. Chao, nos vemos. Nos vemos.